Pues bueno, para Spectrum Bueno. es un honor poder contar con los doctores Diego Bolaños y Eduardo Rodríguez y poder contar esa colaboración de Excel para hacer este webinar. Como les repito, pues siempre hemos querido asociarnos a los grandes y pues qué mejor que contar con Excel y con los doctores Diego Bolaños y Eduardo Rodríguez. Así que pues vamos a comenzar sobre el lente ARC. Por favor, doctores, adelante. Bueno, primero que todo, buenas noches. Reiteramos que les pedimos disculpas porque tenemos pues algunos problemas con el computador y con la conexión. Esperamos poder hablarles hoy de estos lentes de contacto ARC que nos parecen una herramienta súper útil. Nosotros trabajamos en una unidad de contactología especializada acá en la ciudad de Medellín y pues digamos que nos ha parecido de gran utilidad y son uno de los lentes que empleamos muy frecuentemente en los queratoconos de grado medio y de grado leve y en astigmatismos elevados y ametropías elevadas. Vamos a ver si nos permite compartir la pantalla del computador del doctor. Okay, listo. Bueno, de verdad que nos sentimos muy apenados. A manera de introducción, ¿me confirman si se escucha bien? ¿Sí? Bueno, a manera de introducción, lo primero que quisiéramos traer a colación y quisimos mencionar esta encuesta de prescripción que hace la revista Contact Lens Spectrum anualmente. Quisimos revisar el reporte que hubo en el año 2019 y en el año 2020 y tratar de compararlo debido pues obviamente a la eventualidad de esta pandemia y a que se suspendieron actividades. Evidentemente en la encuesta del año 2020 hubo una disminución, casi 13.000 y un poco más de reportes versus 20.000 reportes que se presentaron en el año 2019. Lo más importante de esto es que la tendencia se mantuvo y la estabilidad en las prescripciones pues es bastante equivalente en ambos años a pesar de las grandes diferencias en cantidad. Entonces tenemos que para los lentes de contacto rígidos hubo un 13% de adaptaciones con lentes de contacto rígidos, un 10% de estas pertenecían a lentes de contacto rígidos convencionales y un 3% a lentes de ortoqueratología. Aquí tenemos nuestra primera curiosidad y es que debido, pese a que el control de miopía y el manejo de la miopía es un hot topic, no encontramos diferencias o no hubo diferencia o casi no hubo aumento en la adaptación de lentes de contacto de ortoqueratología. Eso nos pareció bastante curioso. Los lentes de contacto blandos, por otra parte, constituyeron un 87% de las adaptaciones totales de lentes de contacto, 44% en lentes de reemplazo frecuente, quincenal y mensual, y 38% de lentes descartables de uso diario. Los materiales de hidrogel de silicona evidentemente predominan en las adaptaciones y marcan casi un 80% a la actualidad. Tuvieron un crecimiento muy importante desde su aparición sobre el 2004 y llegaron hasta un 72% y ahora presentan una estabilidad de cerca del 80%. Y el 5% de las adaptaciones de lentes de contacto blandos se referían a lentes de contacto de reemplazo prolongado, lentes que se reemplazaban cada 4, 6 o 12 meses. Lo resalté porque dentro de este grupo es donde se ubica nuestros lentes de contacto custom personalizados y pues nos parece relevante la cantidad tan baja, entonces pues por eso lo mencionamos en este punto. También nos pareció importante un dato, un 36% de crecimiento en nuevas adaptaciones. Si bien es cierto que el 36% fue el promedio de crecimiento, digamos que este segmento de los lentes de contacto, hubo países que tenían cerca del 60% de nuevas adaptaciones como lo pasó en el Reino Unido. La moda fue más o menos entre el 45 y el 50% y hay una cantidad pequeña de países que reporta nuevas adaptaciones menores al 30%, que es lo que disminuye un poco el promedio. Podemos continuar un poco con la siguiente. Entonces, tenemos que la repartición de diseños en este caso, la torta está distribuida en diseños esféricos en un 55%.
de lentes tóricos en un 31% y un 14% de lentes multifocales. Lo que nos parece particular en esta distribución de diseños es la gran cantidad y el predominio tan amplio que hay de lentes de contacto de diseño esférico. Nos preguntamos acaso si una parte de lentes esféricos estamos corrigiendo con monovisión a pacientes presbitas y le pertenecen a los diseños multifocales de repente, o si hay una proporción importante de pacientes que requieren lentes de contacto tóricos y están siendo corregidos todavía con lentes de contacto de diseño esférico. Entonces esto pues nos pareció importante traerlos a colación y nos parece que de ahí hay parte de esta torta que debería estar en lentes de contacto personalizados. Continuemos. Ahora, ¿por qué pensamos que hay una baja proporción de adaptaciones de lentes de contacto personalizados? Pues una de las razones es que muchas de las empresas descontinuaron o nunca desarrollaron parámetros extendidos de curva base, diámetro, esfera y cilindro. Entonces, por eso digamos que no hay tantas adaptaciones. En muchos países de Latinoamérica no hay acceso local a tecnologías para desarrollar lentes de contacto personalizados, como tornos de control numérico y todo esto. Entonces, esta puede ser, digamos que otra razón. Otra razón que encontramos es probablemente un bajo interés de los profesionales en profundizar en las adaptaciones personalizadas. Esto impacta en las adaptaciones de este tipo, puesto que podemos tener una percepción de dificultad o de aumento en tiempo en silla de estos pacientes porque creemos que van a ser adaptaciones difíciles. También tenemos el punto de que puede ser percibido costos adicionales como las adquisiciones de las cajas de prueba y de los sets de prueba, y esto también teníamos antes aquí en Colombia, no se podían importar fácilmente este tipo de dispositivos, pero hace varios años que esto pues ya ha cambiado. También puede ser una posible causa de baja adaptación de lentes personalizados, una impresión errónea de que son costosos para el paciente. Y en este caso me detengo en que es errónea, porque ¿cuántos pacientes invierten mucho dinero en corrección con gafas que no le devuelven completamente la visión o en corrección con lentes de contacto que definitivamente no les brindan la comodidad adecuada? Y son lentes de contacto o gafas que terminan en una gaveta o un cajón. Y ahí sí, como decimos aquí en Colombia, esa platica se perdió. Entonces, realmente los lentes de contacto personalizados no son lentes que sean costosos y que generen costos adicionales al paciente, si tenemos en cuenta estas condiciones. Continuemos. Entonces esto pues lo que abre es una gran oportunidad y una ventana para cubrir a esos pacientes que no encajan en los parámetros comerciales, y los lentes de contacto se convierten en una gran oportunidad para corregir con precisión defectos refractivos que no cubren los lentes de contacto que conseguimos comercialmente. Adelante. Bueno, muy buenas noches. De antemano, pues pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido con la presentación. Teníamos algunos videos creo que bastante pesados y por ello no pudimos compartir la presentación total. Pero bueno, la idea y la realidad de los lentes de contacto blando custom, pues básicamente hablamos que desde 1960 vienen realizándose diversos diseños de lentes de contacto. Más o menos hacia el 1977 que Emmett Müller comienza a trabajar este tipo de lentes de contacto blandos. Hacia 1979 hace reportes investigativos donde hace comparación entre lentes de contacto blandos y rígidos gas permeables en pacientes con queratocono, encontrando pues una mejora de la agudeza visual con este tipo de lentes de contacto. En Polonia en 1991 se realiza un estudio en alrededor más o menos de 40 pacientes donde se les adapta lentes de contacto blandos, customizados, y lo que ellos encuentran en este estudio básicamente es que hay una agudeza visual mejorada en los pacientes que utilizan lentes de contacto blandos personalizados versus
la utilización de lentes monofocales, o sea que la calidad visual encontrada con este tipo de lente pues es bastante buena según este estudio de 1991. Ya hacia el año 2001, 2002, los doctores Marc André y Patrick Caroline pues hacen diversos reportes de caso. Ellos básicamente lo que hicieron con los pacientes eran pacientes que venían utilizando lentes rígidos permeables, pero que tenían baja tolerancia al dispositivo, y lo que hicieron fue pues readaptarlos con lentes de contacto blando custom, mejorando así el confort, que es uno de los grandes aliados de los lentes de contacto blandos personalizados. Es importante también tener en cuenta que todo ello se logra, pues obviamente porque los laboratorios y la tecnología comienzan a acceder a los tonos de control numérico, donde pueden realizar diversos parámetros y elementos en los lentes de contacto blandos personalizados, y también pues el advenimiento de los materiales, donde la permeabilidad de oxígeno se vuelve bastante grande, y con ello pues se reducen los problemas de hipoxia y de neovascularización a nivel de la córnea. Puedes pasarlo, Santiago, por favor. Si vamos hacia el panorama latinoamericano, alrededor más o menos del 2008-2009, el doctor Sergio Mario García hace un estudio en la Universidad de La Salle, donde encuentra, pues él evalúa 14 pacientes. Estos pacientes normalmente venían presentando queratocono nipple y queratocono oval. Él lo que hace es una adaptación de lentes de contacto blandos customizados y mejora la agudeza visual en los 14 pacientes al 20/20. Obviamente hay que tener presente pues que él utilizó ciertas herramientas que brinda el Pentacam para poder hacer las adaptaciones. Obviamente hay que tener muy presente las elevaciones, hay que tener también muy presente el tema de la altura sagital, y pues digamos que teniendo en cuenta estas aberraciones, sobre todo las de alto orden, pues realiza estas adaptaciones encontrando una buena agudeza visual, y esta agudeza visual digamos que mejora por el espesor del lente. El espesor controlado del lente lo que hace es disminuir la aberración en el queratocono y por ende pues mejorar la agudeza visual del paciente. Aparte de eso, utilizó el material pues que utiliza en este caso los lentes de contacto Flex Lens ARC, que es el de Definitive 74, teniendo presente pues que es hidrogel de silicona. La permeabilidad de oxígeno fue bastante buena, y volvemos a lo mismo. El tema confort fue uno de los resultados principales de este estudio realizado en la Universidad de La Salle acá en Bogotá. Puedes pasarlo, Santiago, por favor. Entonces es importante tener en cuenta varios aspectos, y es que el lente de contacto Flex Lens ARC fue aprobado por la FDA de Estados Unidos desde el 4 de enero de 1979, contamos con él, y es importante conocer las herramientas, o digamos que conocer la variabilidad de implementos que se le pueden hacer a los lentes de contacto blandos customizados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí podemos realmente hacer un análisis de lo que es un lente personalizado. Un lente personalizado, pues lo que busca es fabricar un lente a medida. Entonces, aquí lo que podemos encontrar son varias características que nosotros podemos personalizar en los lentes de contacto. Lo primero es que podemos manejar diámetros o rangos de variación en el tamaño del lente. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener pacientes pediátricos, por ejemplo, que vienen con cataratas congénitas, pues son operados y requieren una adaptación de lente de contacto, porque pues en los niños tan pequeños no se puede realizar una cirugía de implante de lente intraocular, porque tendrían que hacerle otra nueva cirugía más adelante, y pues obviamente el riesgo de desprendimiento de retina y de otras patologías adyacentes a la cirugía pues pueden generar un problema infeccioso y problemas graves en la salud visual del paciente. Entonces aquí tenemos esas variabilidades de rangos. Por ejemplo, Excel cuenta con el lente FlexLens Apacic, que son de diámetros más o menos de 12,50 a 13 milímetros, y que ayudan pues a la corrección de este tipo de pacientes. Por otro lado, el amplio rango de las curvas bases, por ejemplo, la caja que cuenta actualmente Excel en sus lentes FlexLens ARC vienen con curvas bases de desde 6.0, o sea, realmente bastantes curvas para pacientes que tienen queratocono o que tienen córnea irregular. Por otro lado, los sistemas de estabilización pueden generarse por el tema del prisma de balastro, o también en algunos casos se pueden realizar fenestraciones para mejorar esta estabilización y poder ayudar un poco con el tema de la oxigenación corneal. El diámetro de la zona óptica variable es muy importante pues para corrección de las aberraciones.
y asimismo el amplio rango de poderes esféricos, de poderes cilíndricos con los cuales cuenta el lente. Los ejes son supremamente precisos, van de 1 grado a 1 grado, y hay espesores variables en los lentes de contacto blandos personalizados que van desde 0.20 a 0.60. En el caso del Flex Lens ARC viene de 0.30 micras a 0.50. Y tener en cuenta que también en algunos casos, por ejemplo, de pacientes que tienen queratotomías radiales o que tienen trasplantes corneales, normalmente las córneas son oblatas, y allí podemos llegar a hacer diseños de curvas invertidas. Una precisión. En este caso los espesores serían de 0.30 milímetros, o sea, 300 micras, y de 0.50 milímetros, 500 micras, que eso es importante. Eso es muy importante teniendo en cuenta, doctor Diego, el tema de la oxigenación, de la cual vamos a hablar más adelante. Es importante tratar de buscar que este espesor, digamos, sea muy similar al espesor corneal para poder estar tranquilos en el tema de la hipoxia y, bueno, y en el tema pues de la oxigenación, que no vaya a haber daño a nivel del endotelio, que es pues el que más sufre en este caso. Vamos adelante entonces. Por otra parte, pues, ¿por qué incluir los lentes de contacto FlexLens ARC en nuestro arsenal de adaptación? Bueno, los lentes de contacto ARC nos ayudan a cumplir las claves que tiene el éxito de una adaptación. Uno, pues una óptima adaptación, que una óptima adaptación se refiere a corregir esas ametropías altas, esas ametropías que vienen asociadas a astigmatismos o córneas irregulares. Una óptima visión se refiere a un material que se conserve transparente durante el uso, donde haya poca adherencia de proteínas y de lípidos, y un lente que mantenga una óptima transparencia, pues va a brindarle al paciente una óptima visión, por supuesto. Un excelente confort. El excelente confort se refiere un poco al factor fisiológico, a que la córnea respire adecuadamente, a que se nutra adecuadamente, y eso complementa el tema de la óptima visión para que el factor psicológico de adaptación del paciente, el factor de satisfacción del paciente, pues aumente al máximo y sea un paciente que no deserte el uso de lentes de contacto. También debemos tener en cuenta pues que los lentes ARC nos ayudan a mantener una salud ocular adecuada, como vamos a ver más adelante, el tema de los materiales, el tema de los espesores, pese a que pueden parecer que impactan la salud de nuestro ojo, pues han sido manejados a través de los diseños especializados. Entonces, mantener la salud ocular adecuada y una óptima visión y un excelente confort, pues nos van a garantizar que nuestros pacientes van a tener una lealtad a los lentes y a nosotros como adaptadores. Por eso traje esta frase de la doctora Stephanie Hu, que me gusta mucho, y es: el camino más efectivo para desarrollar la lealtad de nuestros pacientes de lentes de contacto especiales es ser 100% proactivo en la entrega de la mejor opción disponible para mejorar la visión y la comodidad de nuestro paciente. Vamos adelante. ¿Cuándo realmente podemos llegar a necesitar lentes personalizados? En este caso, lentes de contacto ARC. Bueno, primero que todo, cuando haya refracciones elevadas, como mencionamos con anterioridad, que necesitan parámetros extendidos, es decir, miopías e hipermetropías con astigmatismo asociado, que no cubren los lentes comerciales. También cuando tenemos dificultades para adaptar a nuestros pacientes con lentes comerciales, cuando hay adaptaciones que se presentan muy flojas o muy ajustadas con los parámetros convencionales y que no podemos solucionar. Aquí, por otra parte, cuando tenemos recuentos endoteliales bajos, esto principalmente cuando estos recuentos endoteliales están asociados a posquirúrgicos, a trasplantes de córnea, a otras intervenciones quirúrgicas que puedan llegar a alterar las condiciones normales de la córnea, de regularidad de la córnea, pero que también pueden llegar a alterar el endotelio corneal. En este caso, obviamente, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el tema del espesor? Que eso lo vamos a tocar más adelante, pero en recuentos endoteliales bajos y que están asociados a metropías altas, pues estos lentes de contacto se convierten en un aliado para la corrección. También en problemas de superficie o, por ejemplo, lesiones epiteliales recurrentes, sobre todo cuando están asociadas a adaptaciones no tan adecuadas con lentes de contacto rígidos, los lentes de contacto personalizados blandos nos pueden ayudar a compensar esas alteraciones. También como lentes terapéuticos, que era algo que yo discutía con el doctor Eduard en otras oportunidades, sobre todo cuando hay asociación de enfermedad de ojo seco, disfunción de la película lagrimal y está asociada a una metropía alta. Entonces, discutía mucho yo con el doctor Eduard que
Los lentes terapéuticos ya se usan hace mucho tiempo en problemas de ojo seco y él pues me daba su opinión. Yo he empleado este tipo de dispositivos porque los materiales son muy amables y nos pueden ayudar a mantener una superficie humectada y tener control pues del tema del ojo seco y controlando las refracciones altas. Adelante. Bueno, ¿cómo podemos entonces introducir los lentes de contacto ARS a nuestra práctica? Bueno, pues una gran fuente de pacientes son los pacientes insatisfechos, como ya hemos mencionado, pacientes que vienen usando lentes de contacto, pero que en su visión no es la mejor, o que no tienen el confort adecuado, o que en las actividades diarias, laborales, o en el desarrollo de sus hobbies durante el día, no están satisfechos del todo con los lentes de contacto. De ahí viene una gran fuente de pacientes para corrección con lentes blandos personalizados, como son el ARC. Lo primero que hay que hacer es explicarle al paciente las posibles causas de su insatisfacción, la imposibilidad que hay de los lentes de contacto de parámetros convencionales de corregir totalmente los defectos, los parámetros limitados que estos lentes pueden tener para corrección de problemas más altos de visión o para corregir sus problemas de confort. Como segundo paso, pues debemos informar a nuestros pacientes las alternativas que tenemos en la actualidad. Dentro de esto, los lentes de contacto Custom ARC, que son los que nos traen el día de hoy, y que estos lentes de contacto pueden proveer rangos extendidos de refracción, rangos extendidos de curva base, diámetro, cilindro y una corrección del eje astigmático pues mucho más precisa. Muchos de los pacientes, a mí por ejemplo en particular me gusta explicarle todas estas cosas al paciente, obviamente pues tratando de aterrizarlo en términos que el paciente pueda entender, pero siempre el paciente se debe convertir en un aliado de nuestras adaptaciones. Por eso me parece importante que siempre sepa qué estamos haciendo. Como tercera medida podemos seguir adelante. Tenemos que muchos de los pacientes nunca recibieron información sobre las alternativas de lentes de contacto personalizados que hay. Muchos de los pacientes no tienen conocimiento o siempre se les dijo cuando iban a consulta que para ellos pues no había posibilidad de adaptación con lentes de contacto. Hay que explicarle a los pacientes que los lentes de contacto han venido evolucionando rápidamente durante todos estos años y que ahora corrigen problemas que antes eran muy difíciles de corregir y que los lentes de contacto pueden corregir incluso los casos menos comunes de alteraciones refractivas y alteraciones visuales. Entonces eso pues es muy importante explicarle al paciente. Bueno, muy bien. Entonces, antes de entrar en los aspectos de la adaptación, en cuáles son las medidas que requerimos, en cuáles son esas mediciones importantes para poder lograr una adaptación óptima del lente de contacto blando, en este caso personalizado, pues lo primero es que nosotros debemos conocer la necesidad de nuestro paciente. Entonces, hay que conversar mucho con el paciente, hay que conocer cuáles son sus actividades para nosotros determinar qué lente de contacto realmente va a ser la terapéutica adecuada a seguir. Entonces, una buena anamnesis nos va a abrir el panorama para entender cuál es la necesidad de nuestros pacientes. Por otro lado, hay que hacer una valoración completa de la superficie ocular. Obviamente contamos con diversas herramientas en la actualidad, herramientas muy tecnológicas como el Acridiac, el OCT, el Keratograph, que nos ayudan pues a hacer análisis objetivos, pero también pues es importante que nosotros, si no contamos con la accesibilidad a este tipo de tecnología, pues sepamos que con la lámpara de hendidura y las tinciones vitales podemos lograr hacer una buena valoración, un poco más subjetiva, pero que nos lleve directamente a una buena adaptación del lente de contacto. Es importante también tener en cuenta que los exámenes complementarios o las ayudas diagnósticas son fundamentales. Por ejemplo, el tema del Pentacam, el tema de la valoración nuevamente con la tomografía, si contamos con microscopios confocales, todos ellos nos ayudan a determinar cómo se encuentra realmente el paciente desde una perspectiva objetiva para poder lograr adaptaciones realmente personalizadas hacia la medida. Vamos a la siguiente diapositiva, Santiago, por favor. Entonces, el TFOS-DIUS 2017 pues nos enmarca claramente cuál es la metodología de diagnóstico que nosotros debemos manejar para hacer una buena valoración de la superficie ocular. Entonces, lo primero pues es hacer unas preguntas de triaje a nuestros pacientes, donde analicemos los factores de riesgo, por ejemplo, si fuma, si ya es usuario de lentes de contacto en el pasado, si toma ciertos medicamentos
medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para la parte dermatológica, que en muchas ocasiones resecan mucho las mucosas, incluyendo la mucosa ocular, y pueden llegar a generar problemas de ojo seco. Aparte de eso, también tener presente cuán tan grave es la incomodidad de los ojos del paciente. En su defecto también si han producido procesos inflamatorios durante sus actividades laborales. Después de ello, existen diversas herramientas que nos ayudan a medir según la cotidianidad del paciente, o sea, según su forma de vida, si realmente llega o no llega a presentar un proceso de daño de la superficie ocular o de ojo seco. Entonces, por ejemplo, contamos con diversos cuestionarios como el McMonis, aparte de eso, el OSDI, que pues es uno de los más utilizados para hacer este tipo de mediciones. Allí vamos a tener un panorama un poco más claro de la sintomatología del paciente. Y después de ello, pues comenzar con los diversos test con los cuales nosotros contamos, como por ejemplo el análisis de la meniscometría. Aparte de ello, podemos realizar un análisis del BUT. Si contamos con la tecnología pues, de vanguardia, podemos hacer NICBOOK para determinar cómo se encuentra directamente la parte de la calidad de la lágrima. También podemos incorporar diversos aditamentos como por ejemplo, en este caso las cámaras térmicas, que nos van a ayudar a hacer un análisis de la superficie ocular, o sea, un análisis del enfriamiento de la superficie ocular, y después de ello pues hacer un análisis del enrojecimiento del paciente, si hay procesos inflamatorios, luego un análisis de las glándulas de meibomio. De hecho, ya los autorrefractoqueratómetros actuales cuentan con un análisis por interferometría de las glándulas de meibomio, donde podemos hacer una medición de cómo se encuentran, en este caso, estas estructuras. Y luego de ello, pues ya entrar un poco más al tema de la parte invasiva. Entonces, la utilización de la fluoresceína, la utilización de la lisamina verde, de la rosa de Bengala, se vuelve muy importante para determinar cómo se encuentra directamente la superficie ocular. Si de pronto nosotros contamos en donde nosotros vivimos, pues en la ciudad donde viven, cuentan con centros de excelencia en superficie ocular, pueden hacer mediciones de la osmolaridad y pueden hacer también mediciones de los diversos marcadores inflamatorios por la prueba de ELISA o en su defecto por la metoproteinasa 9, que no olvidemos también ya en los estudios recientes han identificado que esta metoproteinasa 9 se encuentra en pacientes con queratocono. Es también importante el tema de la humedad relativa de cada ciudad. Por ejemplo, acá en Medellín hay una humedad relativa que no es tan alta comparada, por ejemplo, con Bogotá o con Cartagena. Todos esos aspectos son aspectos que tenemos que tener en cuenta porque la humedad relativa pues, puede favorecer o desfavorecer la deshidratación de los lentes. De hecho, eso que nombra el doctor Diego lo podemos realizar precisamente con el cuestionario OSDI. Allí hace referencia directamente a ese aspecto y pues digamos que nos ayuda a medir, así sea un poco subjetivo, nos ayuda a medir ese elemento importante. Bueno, por otro lado, pues entramos al tema de las tinciones vitales. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un paciente que viene utilizando lente de contacto, llegó a consulta porque el paciente reportaba dentro de su sintomatología un proceso de sensación de arena, aparte de eso mantiene el ojo irritado y pues digamos que estaba utilizando sus lentes de contacto alrededor más o menos de 8 horas porque a las 4 o 5 horas el paciente comenzaba a sentir un ojo seco. Entonces, al realizar la tinción vital, pues encontramos una tinción 360 grados del apoyo del lente. Aquí es muy importante tener en cuenta que esta tinción nos está marcando un proceso inflamatorio donde pues hay un daño directamente de las células goblet y si hay un daño de las células goblet pues también va a haber obviamente un problema con la capa de mucina y por ende con la adherencia de la película lagrimal y pues hay que tener en cuenta que los reportes investigativos que vienen por ejemplo de los Estados Unidos, de Canadá, nos están enmarcando que hay una deserción muy grande de pacientes usuarios de lentes de contacto blando. Entonces nosotros tenemos que siempre hacer una valoración lo más detallada posible para determinar qué es lo que está pasando y que el paciente no termine desertando el uso del lente de contacto. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el tema de la medición del menisco lagrimal. Entonces, normalmente se hacen 3 tomas para sacar un promedio y determinar si el paciente llega a tener un proceso de ojo seco acuodeficiente. Bueno, ¿vamos a mencionar algo de la epitelopatía? Sí, hay una cosa muy importante dentro de la presentación pues, que teníamos. Íbamos a hablar un poco del tema de la epitelopatía del parpadeo. Que se ha vuelto, digamos que un tema muy importante en el tema de los lentes de contacto blandos.
Normalmente, digamos que los estudios que existen hacen mucha referencia al tema de lentes de contacto blandos y aparte de eso al tema de lentes de contacto rígido gas permeables. En este caso, pues yo qué les puedo contar acerca del lente de contacto blando. El lente de contacto blando genera un problema sobre todo en el párpado superior y pues digamos que cuando uno utiliza o un paciente utiliza durante mucho tiempo el lente de contacto, me refiero a años, pues va a generar un daño directamente en la línea de Mars, donde va a generar también un daño en los ductos de las glándulas de meibomio, genera una obliteración de esos ductos de las glándulas, una inflamación y por ende una baja producción también de la parte de los lípidos y los ésteres que son tan importantes para la calidad de la película lagrimal. Entonces, pues el llamado es a que tengamos en cuenta mucho la valoración del borde del párpado, precisamente porque hay un proceso inflamatorio que puede también generar que el paciente no pueda seguir utilizando sus lentes de contacto y realmente pues es muy importante que nosotros hagamos las tinciones. Hay varias formas de aplicar la tinción para hacer ese análisis. Yo les recomiendo que apliquen primero, si tienen las tiras de lisamina verde, con la tira la aplican, esperan un minuto y vuelven a hacer otra aplicación para que enmarque muy bien la zona de daño y puedan ustedes darle una escala a ese tema de la epitelopatía del parpadeo. Por otro lado, si cuentan con gotero, o en este caso con un colirio, pues aplicamos una gota, esperamos también 60 segundos y posterior a ello aplicamos otra gota para tener un análisis mucho más detallado, en este caso de la línea de Mars. Yo creo que Eduard también, dentro de las diapositivas que se perdieron, mencionaba que teníamos que hacer seguimiento pues de eso y que había mucha relación obviamente de la interacción del párpado con el lente, pero que los lentes de contacto también, sus diseños de borde y la transición de la media periferia al borde del lente, pues tenían mucho que ver con esa ahora epitelitis de párpado, ¿no? Que es, sí, es una, realmente no debería llamarse epitelopatía de parpadeo, sino epitelitis de limpiabrisas, porque es realmente un problema inflamatorio como tal, ya pues eso hay varios estudios que lo han demostrado y por ende pues hay que comenzar a trabajar en estos aspectos, porque hay muchos pacientes que vienen para readaptación y si nosotros no le manejamos primero este tipo de patología, pues vamos a tener complicaciones en nuestra adaptación. Entonces es muy importante pararle muchas bolas al tema de la epitelitis de limpiabrisas y comenzar a hacer los tratamientos adecuados para posterior a ello hacer readaptación y obviamente pues el seguimiento continuo que es vital en las adaptaciones de lente de contacto especiales. De acuerdo con Eduardo, totalmente de acuerdo. La cuestión no es muchas veces suspender, sino hacer un buen seguimiento y ese seguimiento que nos brinde pues poder hacer correcciones. Por otra parte, pues teníamos la parte de la respiración corneal y los lentes de contacto ARC. Pues no es para nadie un secreto que la córnea, por ser avascular, es un tejido que no obtiene, o que obtiene, mejor dicho, el oxígeno y los nutrientes de la lágrima y del medio ambiente. Entonces, pues un lente de contacto siempre va a presentarse como un obstáculo para que el oxígeno fluya de manera natural hacia la córnea. Lo que nunca debemos permitir es que esto llegue a niveles donde fisiológicamente la córnea se pueda ver alterada. Sabemos que normalmente la córnea, a través de su respiración aeróbica, pues hace su ciclo de Krebs normal y produce su ATP, y ese ATP obviamente tiene importancia en la mitosis de los queratocitos, en la producción de células epiteliales, en que los nervios corneales se mantengan de una manera adecuada, o sea, que no hayan distorsiones de los nervios ni reducción de las terminales nerviosas, que era otra imagen que por ahí les traíamos, que se puede encontrar cuando hay excesiva hipoxia. La hipoxia también, pues obviamente genera que la córnea tenga que realizar su respiración por vía anaeróbica, y por vía anaeróbica pues se presenta una gran disminución, primero que todo del ATP, y pues esto altera el microsistema o el microambiente corneal de una manera pues muy importante y puede llegar a inducir edema. Edema, sabemos que hay dos tipos de edema, un edema epitelial, es ese edema superficial que está asociado principalmente a pacientes con cirugías, con queratotomía radial, se me fue la paloma,
o que tienen lesiones epiteliales recurrentes, y entonces ese edema epitelial es un edema pues muy localizado, y que el lente de contacto lo que tendríamos que cuidar en este caso es que no tenga un movimiento excesivo y un resto excesivo sobre estas lesiones para que no se produzca. Y otro edema pues muy frecuente asociado a los lentes de contacto es el edema pero estromal. El edema estromal pues es un edema que no es localizado, sino es más difuso a través de toda la córnea. Podemos observar que se va opacificando y se va perdiendo la transparencia de la córnea. Tampoco pues es un secreto que para reducir este edema corneal pues tenemos que jugar con la permeabilidad del material que vamos a usar, que esto es pues de lo que vamos a hablar más adelante, los materiales del lente de contacto ARC. También podemos jugar con el espesor del lente. Siempre debemos usar el espesor mínimo que nos ayude a corregir nuestros defectos. Y por supuesto, con una adaptación adecuada, garantizar que haya un movimiento adecuado del lente y que haya un intercambio del flujo lagrimal adecuado. Adelante. Bueno, vamos a entrar un poco entonces en aspectos morfológicos relacionados con nuestra adaptación. Tenemos entonces, nosotros por ejemplo acá en la unidad nos basamos mucho en el examen de Pentacam, pero sabemos que hay diversas tecnologías que podemos emplear. Hay dos tipos de mapas topométricos que podemos emplear. Unos que son de curvatura, que es por ejemplo el mapa sagital. El mapa sagital es un mapa que basa su radio de curvatura en un eje central. Entonces es un mapa que se va suavizando hacia la periferia. El mapa sagital es un mapa que nos da información muy importante del poder dióptrico de la córnea en el área pupilar, pero que va perdiendo mucha precisión hacia la periferia de la córnea. Entonces es un mapa que no es muy efectivo para realizar, por ejemplo, screening de queratocono o para averiguar irregularidades localizadas de la córnea. Tenemos por otra parte dentro de los mapas de curvatura el mapa tangencial. Este mapa tangencial tiene mucha más precisión para estos aspectos donde es deficiente el mapa sagital. Es mucho más preciso hacia la periferia porque toma sus radios de curvatura a partir de la tangente de cada punto. Entonces vamos a obtener mapas que son más fieles a la forma o a cambios de curvatura localizados en la parte periférica. Y para las personas que no tienen acceso a otros mapas, pues es el mapa tangencial el que deberíamos emplear en nuestras adaptaciones, o el que debería servirnos como guía, principalmente en el tema de las adaptaciones de lentes de contacto, porque nos va a decir un poco la relación. Y por último, pues tenemos los mapas de elevación. Estos mapas de elevación en realidad son los que nosotros principalmente empleamos acá. Estos mapas de elevación, pues encontramos obviamente el mapa de elevación anterior y el mapa de elevación posterior. Tienen como característica estos mapas de elevación que siempre tienen una esfera de mejor ajuste, y una relación, en relación a esta esfera de mejor ajuste, pues vamos a encontrar zonas más elevadas o zonas más deprimidas de nuestra córnea. Estos mapas de elevación pues son los mapas que nos van a dar con más fidelidad y con más precisión las alteraciones de forma de la córnea. Entonces, solamente recordarles que cuando comparamos los mapas de elevación y de curvatura, los mapas de elevación siempre pues van a tener una ventaja, principalmente cuando adaptamos lentes de contacto. Los mapas de elevación, además de los mapas de elevación, se pueden derivar otros mapas como los de curvatura propiamente, los mapas de aberraciones, de wavefront. Entonces son mapas que de verdad que son muy completos, y por eso es recomendado que trabajemos en ellos. Adelante. Por otra parte, pues, adentrándonos un poquito en los temas más relacionados con la adaptación, quisimos traer este reporte de caso que fue publicado en el 2019 por el doctor Caroline y el doctor André, donde se referenciaba pues los parámetros más importantes que debíamos tener en cuenta para hacer nuestras adaptaciones de lentes de contacto blandos. Entonces teníamos que el radio de curvatura central, la esfericidad o excentricidad hasta la media periferia, que también en muchos casos es llamado factor de forma corneal, el diámetro corneal de la córnea, el ángulo corneal, que sería un ángulo que se tomaría de una cuerda de 10 milímetros hasta el limbo de la córnea, y sería ese ángulo que forman esas dos líneas, y también obviamente la ságita escleral.
Para no ahondarnos mucho en eso, pues es importante que si tenemos el apoyo de equipos como el OCT, pues vamos a poder tener acceso directo a esa toma de medidas y podemos tomar una ságita escleral a la distancia que queramos calcular para nuestro lente inicial. Es decir, podemos calcular una ságita a 13 milímetros, a 15, a 14.5 o lo que necesitemos para adaptar nuestro lente de contacto. Pero cuando no tenemos pues acceso al OCT, pues los otros valores nos pueden ser de mucha utilidad para hacer cálculos. También es importante decir que, por ejemplo, cuando tenemos acceso al Pentacam, podemos tomar la profundidad de la cámara anterior. La profundidad de cámara anterior. Ahí digamos que es muy importante en cuanto al tema de la profundidad de la cámara anterior, que normalmente aparece en el primer mapa, aparece en la parte inferior, aparece hasta en los mapas de espesor corneal. En la parte inferior siempre sumarle la paquimetría del ápex. Es muy importante esa parte para poder tener pues digamos que el reporte de altura sagital objetivo, correcto, porque normalmente cuando lo toman desde Pentacam es interno y nos falta sumarle ese factor de espesor corneal para que realmente tengamos la profundidad de cámara anterior total. Exactamente. Entonces, adelante. Tenemos acá, dando respaldo a lo que mencionábamos con anterioridad, pues dos artículos, uno del doctor Matthew Lampa, que fue publicado en el 2017, que está fundamentado en gran parte por otro artículo del doctor Young, que habla pues de los factores más importantes o más determinantes para la altura sagital de nuestra córnea. Y teníamos pues que, para sorpresa, el diámetro total de la córnea o el diámetro de iris visible era el factor más importante para determinar la altura sagital de nuestra córnea, seguido por la excentricidad o factor de forma, como les decía, que lo obtenemos en el Pentacam también con el valor de Q, que es la esfericidad. Y por último, el valor que todos principalmente nos fijamos, porque es el que nos proveen los laboratorios principalmente, y es el radio de curvatura central. Entonces podemos ver que en ese orden de ideas estábamos pensando que el radio de curvatura central era el factor más importante, pero se ha demostrado ya hace mucho tiempo, se viene mostrando desde 1992, que es un factor secundario para el tema de la altura sagital. A mano derecha, pues ustedes pueden ver en su pantalla que para un radio de curvatura promedio de 43, una córnea de 10.2 tiene una altura sagital muy inferior a una con diámetro de 13. Claro, que de hecho estábamos conversando cuando comenzamos a revisar estas investigaciones. Como el diámetro del visible es tan importante, normalmente pues se está midiendo el diámetro horizontal, el diámetro vertical, pero pensábamos nosotros que de pronto trazando una diagonal podíamos tener un dato más asertivo. Digamos efectivo. Sí, un diámetro pues más efectivo y digamos que ahí habría que trabajar un poco en las adaptaciones para determinar si realmente esto sí se lograría o no se lograría. Digamos que hay múltiples maneras, obviamente, de obtener el diámetro de iris visible, obviamente con la más sencilla, con la ayuda de reglillas milimétricas, con la ayuda de la lupa milimetrada, pero también obviamente cuando tenemos ayuda del OCT, cuando tenemos ayuda del AutoCAD que nos da por lo menos el diámetro horizontal, o con ayuda de la hendidura de la lámpara, pues podemos tomar esas medidas si lo queremos, la diagonal, la vertical, la horizontal. Entonces, pues nos parece una cuestión muy importante para tener en cuenta. Adelante. Dentro de esto mismo, pues tenemos un estudio realizado en la Universidad del Pacífico por el doctor Caroline y el doctor André, que nos mencionaba que este estudio primero que todo se hizo en 300 ojos, o sea, hubo 300 pacientes que se les tomó el diámetro horizontal de iris visible, y pues teníamos que el 76.7% de estos pacientes tenían diámetros de iris visible de entre 11.5 a 12.1. Entonces el promedio fue de 11.8 milímetros de diámetro de iris visible. Pero la moda, el valor más repetido fueron 12 milímetros. Lo que nos pareció más importante de este reporte, o lo que ellos mismos reportaron como muy importante, es que el 23.3% de estos ojos estaban fuera de los rangos normales. Es decir, 23% de los pacientes que no se acomodarían a los lentes de contacto convencionales que usamos.
y entonces ahí pues podemos encontrar que hay una gran cantidad de personas que necesitan lentes de contacto o que pueden llegar a necesitar lentes de contacto personalizados por lo menos. Y aquí yo creo que también, digamos que es un llamado a todos nosotros aquí en Latinoamérica a que investiguemos un poco más acerca del asunto, porque los temas de las profundidades de la cámara anterior, el tema de la distancia entre la parte temporal y nasal, o sea, el diámetro horizontal del invisible, pues varía obviamente entre las razas. Entonces, aquí lo que podemos observar, pues es que ellos hacen sus análisis directamente de ojos estadounidenses. De hecho, los reportes que existen son de Nueva Zelanda, de Australia, mejor dicho, de pacientes caucásicos. Y pues digamos que nosotros tenemos otro tipo de comportamiento en cuanto al tema de los diámetros del invisible y de la profundidad de cámara. Entonces la invitación es pues a generar una investigación latinoamericana para poder determinar realmente cuál es el promedio de profundidad de cámara y cuál también es el promedio del white to white, que eso es bastante importante. Exactamente. Pues respaldando un poquito los datos de la importancia del diámetro corneal, pues tenemos en la parte inferior que en este estudio se tomaron como córneas pequeñas las que eran inferiores a 11.3 milímetros, córneas medianas las que tenían entre 11.4 y 12.1 y córneas grandes las que tenían más de 12.3 milímetros. Encontramos entonces que para los cálculos promedio en las córneas pequeñas, la altura sagital teórica para córneas de 11.2 pues fue de 2.980 micras. Para córneas medianas de 11.8 fue de 3.510 micras. Entonces ahí ya podemos encontrar 530 micras de diferencia, que es bastante importante. Y en estas córneas grandes de 12.5, pues la altura sagital teórica llegaba a 3.870 micras. Entonces podemos ver los grandes cambios que hay. Vean que solamente hay un milímetro, 1.3 milímetros de las más pequeñas a las más grandes, pero hay una diferencia de altura sagital que se acerca al milímetro, más o menos unas 1000 micras. Entonces es una diferencia que es bastante importante entre las córneas pequeñas y grandes y que deberíamos pues contemplar. Adelante. Para finalizar este tema, pues trajimos la conclusión del reporte de caso del doctor Caroline y André, y pues tenemos que para el paciente que reportaron en este caso tenía un diámetro horizontal de iris visible de 12.1 milímetros, entonces adaptaron un lente que tenía 2.50 para tener una cobertura de 1.25 al lado y lado del limbo, y la altura sagital que fue calculada era de 3.650 micras. Para esta, entonces, un diámetro de 8.90, un radio curvatura de 8.90 con diámetro de 14.5 nos daría una altura sagital teórica de 3.652 micras. Pero esta no es la altura sagital que deberíamos adaptar a los pacientes normalmente. Y esto es porque encontraron que clínicamente lo que debía hacerse era sumar 400 micras a la altura sagital teórica. Eso lo denominaron regla del Pacífico. Si le sumamos entonces a la altura sagital teórica de 3.650 a 400 micras, pues tendremos que va a necesitar este paciente 4.050 micras. Para los lentes convencionales, entonces, tendríamos que adaptar un lente de 8.40 milímetros de curvatura base con un diámetro de 14.5, que eso nos daría pues 4.059 micras para adaptar en este caso. También no quería dejar de mencionar, por ejemplo, que para obtener diferencias, por ejemplo, de 500 micras, tendría en radios de curvatura o en curvas base, tendríamos que tener córneas, por ejemplo, de 40 y una diferencia hasta de 45 dioptrías para obtener 500 micras de diferencia, que vean todos los pasos que hay, o sea, cuántos pacientes tienen curvaturas tan amplias como para tener cambios en alturas sagitales tan importantes, a diferencia de lo que les mencionábamos antes de los diámetros totales de iris visible, de corneales, perdón. Adelante. Bueno, pero entonces se preguntarán muchos ¿cómo calcular todos estos parámetros? Pues sabemos que en Latinoamérica las tecnologías vienen un poquito más lento, pero existen ya equipos como este Optimec, que incluso les traíamos el video, ojalá que lo puedan buscar, Optimec IS830,
Este es un equipo que nos sirve para metrología de los lentes de contacto y que podría ser de utilidad, por ejemplo, en las clínicas, en las universidades para investigación. A partir de imágenes de OCT podemos calcular ságitas, diámetros, curvaturas bases y espesores de los lentes, evaluar los diseños porque nos muestra fotografías de OCT con los lentes de contacto. Y podríamos evaluar entonces como lentes de contacto blandos, lentes de contacto rígidos, esclerales. En el video que les traíamos muestra pues cómo hace todas esas mediciones y nos puede mostrar todas las diferencias, los bordes, los espesores en cada punto del lente. Entonces, pues digamos que sabemos que Latinoamérica no va a ser algo que venga pronto, pero esperamos que tenga utilidad en el futuro y que podamos pues tener acceso a estas tecnologías. Adelante.